más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus más recientes libros. Estamos esperando el del 2026 que está escribiendo allá en Tierra Caliente, en Michoacán, y obviamente, hablando de Michoacán y Tierra Caliente, los libros de referencia, La Guerra que nos ocultan y Tierra Narca. Mi querido Paco, te mando un abrazo desde Sonora hasta Michoacán. Y bueno, me atreví a rescatar esta conferencia de los ministros porque sí hay declaraciones fuertes y porque además exhibe nuevamente a la prensa chayotera, a la prensa tradicionalmente chayoteril, que nada dijo por las camionetas machuchonas de Norma Piña para atrás y ahora se anda rasgando las vestiduras por estas camionetas blindadas. Por eso digo que no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Te mando un abrazo, Paquito, ¿cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Buenos días, igual un abrazo recibido, uno de regreso desde aquí, tienes tu razón, mira, a primaveral todo, aquí en Tierra Caliente, está haciendo frío, estamos a 17 grados centígrados, así que, bueno, aquí es frío, Vicente, recuerda, regularmente a esta hora debíamos estar a 25, 26, a 17 grados es un poco fresco, fresco, la gente aquí sale con chamarras, suéteres, pero es comprensible si estamos a 36 y de pronto baja a 17, 16, 17 grados. Ah, pero Vicente, fíjate, es que es bien interesante. Qué bueno que transmitiste la conferencia de los ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Tú recuerdas ejercicios informativos de la vieja Suprema Corte de Justicia de la Nación? No, nunca los hubo. Los ministros eran intocables. Los ministros y las ministras eran intocables y recibían o estaban bajo la protección de los viejos medios de comunicación, prensa corporativa o la prensa vieja, como la llamo yo, estaban bajo protección de ellos. Hoy hay un ejercicio de apertura a la cuestión. ¿Cuál es, Vicente? Que lo mismo que decimos de Andrés Manuel López Beltrán o de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de muchos funcionarios de la 4T, los ministros van a estar bajo escrutinio, van a buscar los viejos periódicos hasta las letras más pequeñitas. Así que yo lo que pasó con las camionetas es más un proceso de ingenuidad, de desconocimiento de cómo funciona opera también la vieja prensa, Vicente. Deben recordar los ministros y ministras que hay una prensa golpeadora, una prensa que se ha convertido en un partido de oposición, porque no hay partidos de oposición, una vieja prensa que va a buscarle cualquier punto, cualquier coma para golpearlos. No se trata de cuestionar, se trata de golpearlos y tienen que entender eso. Es bueno o malo, simplemente ellos deben saberlo, deben entenderlo, que ahí afuera hay un mundo de tiburones, hienas y depredadores que van a tratar de golpear todos los días, no importa qué, no importa cómo. La cuestión es pegarle a ellos porque es pegarle a la 4T. Y más este año que es prácticamente preelectoral, estamos entrando al año electoral 2027, pero desde este año, Vicente, así que lo que más puedan golpear a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, a sus ministros y a las decisiones que tomen, es a dejar mancharlos. Decir que la vieja corte era mejor, pues claro, porque protegía a todos los magnates, protegía a los grupos fácticos de poder, Vicente. Hay que ver ahí nada más a Norma Lucía Piña Hernández, pero a todos, a Javier Lainez Potisek, al ministro o la ministra que tú veas de la vieja corte, excepto unas contadas excepciones ya en los últimos tiempos, pero eh, los ministros nuevos y las ministras deben tener muy en claro que la vieja prensa es un partido oposición,
y que va a buscar todo para golpearles, para golpear a la 4T, porque estamos en proceso de año electoral, Vicente. Así que solo deben tener cuidado, deben tener camionetas blindadas, sí, absolutamente. Son ministros de la Suprema Corte, no deben tener todos los lujos que tenían todos los viejos ministros, pero sí hay un cierto nivel de decoro que deben guardar, porque sí se exponen a muchas cosas. Entonces, hay que entenderlo, pero debemos entender también que son sujetos al golpeteo político de la vieja prensa corporativa, Vicente. Así que deben tener cuidado, esto es Claro. ingenuidad, esto fue desconocimiento y hoy saben a qué se enfrentan. Hugo Aguilar, por lo pronto, hasta hoy ha sido un tipo muy abierto. Esta conferencia de prensa, Vicente, es prueba de que los tiempos han cambiado. Así que deben tener cuidado y es un proceso de aprendizaje que les va a costar porque todavía hay muchas decisiones que se tomaron en la vieja Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tú recuerdas nada más los encuentros privados, que fueron muchos, de acuerdo con Alito Moreno Cárdenas, fueron muchos de la Suprema Corte, de Norma Piña con Alito. ¿Para qué? Y aquí lo dijimos en su momento, Vicente, para planear una estrategia golpista contra Claudia Sheinbaum Pardo. Así que eso debemos entenderlo, Vicente, es grave, pero esa vieja prensa, por eso decimos, no se va a morir, ahí está, tiene mucho dinero y va a usar esos recursos para golpear. Así que hay que entenderlo, Vicente, y hay que estar nada más, ellos sobre todo, cada cosa que hacen, tú dijiste algo muy claro, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas, y tampoco se deben confiar a que, bueno, pues la gente votó por la 4T. Hay ahí afuera un mar de tiburones que va a estar pendiente de su trabajo, Vicente. Así que, y luego mira, no sé si ya llegó Jaime, Norman, pero buenos días también si ya llegaron. Carlos Aguiar Retes, uno de los obispos cardenales del poder en México. Carlos Aguiar Retes fue nombrado o elevado arzobispo primado de México en 2018. Es el sucesor natural de Norberto Rivera Carrera, pero su carrera ha estado marcada por la corrupción, por controversias, dicen ellos, para evitar la palabra corrupción, porque ha creado tensiones internas dentro de la iglesia y ha manejado a la arquidiócesis para aplastar la problemática social. Este es el hombre que propuso amnistía, por ejemplo, para los narcotraficantes, es un burócrata y se le ha cuestionado por seguir o marcar un gobierno a través de decretazos, el desdén hacia los laicos, hacia los feligreses de la Iglesia Católica, y ya ha creado grupos internos de poder que han abierto heridas en el presbiterio, ha desmantelado las estructuras sinodales y hay una parálisis en el diaconato. Así que es un hombre que es un obispo que sirve al poder, que sirve a las viejas estructuras creadas por los priistas, por los panistas. No se trata de un prelado menor, es el arzobispo primado de México, el sucesor de Norberto Rivera Carrera, protector de pederastas, y por a las mismas va Carlos Aguiar Retes, sí lo vemos en sus camionetas blindadas, seguido por una ambulancia, es uno de los hijos de Dios o los representantes de Dios en la tierra, Vicente, y es uno de los personajes que ha corrompido a la Iglesia Católica Mexicana, Vicente. Ese es Carlos Aguiar Retes, el arzobispo que ha propuesto amnistía a los capos del narcotráfico y que justifica las narcolimosnas, Vicente. Así que tienes una imagen de lo que es Carlos Aguiar. ¿Por qué la camioneta blindada? ¿Por qué la ambulancia atrás de él? Están atendiendo a un hijo de Dios aquí en la tierra, Vicente. Es un hombre que ha posicionado a la iglesia del poder para servir a los grupos fácticos de poder, al PRI y al PAN, Vicente.
No lo digas muy fuerte, Paco. Tú eres ateo, pero a mí me pueden, eh, ¿Te me pueden pueden excomulgar, Vicente? excomulgar, Paco, por favor. Oye, Paco, perdón, no intento burlarme de nadie, simplemente me salió, me salió naturalito. Oye, Paco, Vicente, estos tipos son abusivos. pues Son, acuérdate de Norberto Rivera. No ha explicado todavía, al menos a mí no me ha quedado claro cómo es que tiene 2 apartamentos de lujo en la torre esta mítica de la zona de Coyoacán. ¿Con quién pompó, Paco? pero además es el cargo más destacado en la iglesia mexicana, en la iglesia católica mexicana, Vicente, y son personajes que aplastaron a la iglesia de a la teología de la liberación, en la iglesia social. Yo he seguido aquí a Retes porque fue, por ejemplo, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano y fue obispo de Texcoco, y tú sabes, bueno, un municipio del Estado de México donde están algunos de los dos de los gobiernos de la iglesia en el Estado de México. Y sabes, el Estado de México para mí es, pues siempre lo sigo porque es el estado en el que empecé mi carrera como periodista. Mis primeros libros están dedicados al Estado de México, y Aguiar Retes es uno de los hombres que ha beneficiado a la iglesia a través del narcotráfico. Él decía que son muy generosos con sus comunidades, así que entendamos por qué el narco también se ha desatado, porque tiene la protección de personajes primero como Norberto Rivera Carrera, que además era protector de pederastas, y ahora de Carlos Aguiar Retes, así que tienes una idea de lo que representa esta iglesia católica mexicana, Y, Vicente. y como la voz del pueblo es la voz de Dios, Vox Day, Vox Populi, Vox Day, pues, hago eco de lo que dice Santiago Cardoso en relación a Norberto Rivera Carrera. No, ese no es hijo de Dios, es hijo de la chingada. Bueno, vamos a otros temas, Paco. Oye, qué relajo con que si se entregó o si lo arrestaron. La presidenta Claudia Sheinbaum habló de este conocido como el Chapo canadiense, atleta olímpico de apellido Wenning, que ya está precisamente bajo custodia de las autoridades por presuntamente haberse convertido en un narco de narcos desde México. Surgió esta idea de que, o incluso fue lo que anunció Omar García Harfuch y respaldó la presidenta ayer en la mañanera del pueblo, que se había entregado a la embajada de Estados Unidos. Desde Estados Unidos, Kash Patel, el director del FBI, dice, no, fue un operativo. La presidenta dice ayer, no hay operativos conjuntos en suelo mexicano. Y ayer el abogado precisamente de este personaje le echa más leña al fuego porque hace esta declaración. Le voy a pedir a Ceci que nos ayude a rescatarla mientras van llegando Jaime y Norman. Es Anthony Colombo, el abogado de Ryan Wedding, que dice que no se entregó y que fue arrestado y básicamente arremete contra el gobierno de México. Vamos a ver y escuchar, mi querida Ceci, para que nos dé su comentario el maestro Paco Cruz de esta controversia, una nueva controversia binacional por los operativos, los arrestos, las detenciones y los traslados de personajes entre México y Estados Unidos. Well, he didn't surrender. He was apprehended. He was arrested. And so any spin that the government in Mexico is putting on this, that he surrendered, is inaccurate. And I think if there's anybody in a position to know how his arrest and apprehension went down, it's his counsel. So those reports of what happened, that he surrendered, completely inaccurate. And I can understand, look, the Trump administration with the apprehension of Maduro has made clear that we're in a bold new era with regard to international relations. So one can understand why that statement might have been put out. Because if the U.S. government is unilaterally going into a sovereign country and apprehending somebody, you can understand the concern that sovereign entity might have. But
he was apprehended. Bueno, pues ahí está lo que dice el abogado. Le voy a medio traducir con mi inglés mocho, que cualquier versión del gobierno mexicano de que no fue arrestado y que se entregó voluntariamente es no es correcto. Inaccurate es la palabra que utiliza, por no decir falso. Y dice, entiendo que ahora con la nueva era en la que estamos viviendo, de que Estados Unidos hace operativos unilaterales, inexacta, esa es la palabra. Gracias, mi querida Ceci. Inexacta, inaccurate, inexacta. La versión del gobierno mexicano. Dice el abogado, si alguien sabe qué fue lo que pasó con mi cliente, pues es el representante, el abogado defensor, fue arrestado, aprehendido, no se entregó. Y ya circulan versiones de que hasta inteligencia artificial fue usada para confundir al gobierno de México con esta versión de que el propio Wedding había anunciado su entrega en redes sociales, Paco, lo que, bueno, le echa más leña al fuego a esta controversia, esta nueva controversia. Básicamente el abogado defensor de este personaje deja sobre la mesa la idea de que Estados Unidos habría entrado por él o que autoridades estadounidenses lo habrían arrestado en suelo mexicano y que entiende la versión del gobierno de México, pues por la defensa de la soberanía. A ver qué responde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo o también esperar lo que diga Omar García Harfuch ante estas declaraciones del abogado de Ryan Wedding, este personaje que ve en pantalla, considerado como el Chapo canadiense. Y voy a escuchar tus comentarios, Paco, agradeciéndole también a David Magdaleno Valderrama por los $10 de superchat que nos está enviando. Dice, invirtiendo para informarme. Saludos y a darle con todo. Gracias por tu trabajo. Gracias, David Magdaleno. Gracias a mi carnalito, a mi hermano Porfirio Vázquez, que nos manda $20 también de aportación desde Los Ángeles, California. Salúdame a Raquelita, mi querido Porfirio, y a los amigos allá en Los Ángeles. Y aprovecho también para pedirles likes, llegando y dejando su like en esta transmisión en vivo y en directo, que eso no cuesta, pero que sí cuenta. Likes, por favor, en esta transmisión en vivo y en directo. Por cierto, aprovecho también para decirle buenos días al querido Norman Pearl. Maestro Norman Pearl, qué bueno que ya llegaste. Un abrazote. Ya seguramente tú también estarás opinando sobre este y otros temas. Mi querido Paco, ahora sí te escucho con esta nueva controversia. ¿Quién tiene la razón? Híjole, qué fuerte. Vicente Norman, buenos días. Mira, es que es el mismo caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ah, La presidenta, para mí la presidenta tiene razón. Yo me niego a pensar que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nos mienta. Es una mujer abierta, es una mujer clara. La cuestión, Vicente, de nueva cuenta es cada cosa que se haga va a tener un marcaje, nos guste o no, así es, un marcaje personal de la vieja prensa. Y la presidenta, que ha sido muy puntual en seguir o darle la vuelta a los funcionarios de Estados Unidos porque entiende cómo son, en este caso Omar García Harfuch, deben entender que va a haber un marcaje personal y que no debe haber lugar a ninguna duda sobre las acciones que hagan. Claramente el abogado de Ryan Wedding, tienes tu razón, que es conocido como el Chapo canadiense y por quien ofrecía a Estados Unidos $15 millones de recompensa, tienen intencionalidad política. Eso es muy claro. Pero Omar García Harfuch, en este caso, el secretario de la general secretario de Defensa, el almirante secretario de Marina, deben dejar muy preciso, deben dejar constancia sobre cómo fue, porque
cualquier señalamiento de que el FBI, en este caso, está interviniendo en México, contravienen a las políticas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Señalamientos, afirmaciones, así que deben ser muy precisos, Vicente. No, no es que nos guste, es que cada caso lo va a utilizar la vieja prensa para golpear a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que su objetivo, tú recuerdas, están metidos en una apuesta de si va a renunciar el día 31, hoy estamos a 27, o va a renunciar en junio. Es decir, hay una intentona por desequilibrar al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo a través de informaciones falsas, de manipulación, y por eso precisamente Omar García Harfuch, el secretario, el general secretario, el almirante secretario, deben, deben ser muy claros. Yo recuerdo mucho que en su perfil en Instagram, que es arroba Bossy Ryan W, dice, después de buscar garantías para un proceso justo, he decidido entregarme voluntariamente a las autoridades. Caminé por mi propio pie hasta la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. Esta es la versión de Ryan Wedding, sin forzarlo, sin nada. Esto es su perfil en Instagram. Si su abogado cambia las declaraciones para buscar algunas cosas políticas, ya es otra cosa. Si el FBI lo cambia, también. Pero para mí lo interesante es lo que el mismo Ryan Wedding escribe o escribió en su momento en su cuenta personal Instagram, porque uno escribe en su cuenta Instagram lo que uno piensa, lo que uno es. Después puede cambiar muchas cosas, pero para mí esto concuerda mucho con lo que dice la presidenta. Lo demás es politiquería, es chisme. Y mira, yo recuerdo mucho, antes, por ejemplo, los cuentos de hadas solían empezar, había una vez. Hoy en día los cuentos de hadas comienzan con, según mis fuentes, me contaron, según las fuentes dentro de Palacio. Así que hay que tener mucho Fíjate, cuidado, Vicente. Sí, y fíjate Vicente. que sí hay que tener mucho cuidado porque la CBC, que es como la televisión o la agencia noticiosa de Canadá, ha determinado, dicen, estoy viendo el reporte, que la imagen que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue generada con inteligencia artificial. Estoy viendo un reporte de Thomas Dago. La CBC News ha determinado que la imagen posteada en Instagram fue generada usando inteligencia artificial. Hay que estar al pendiente de esto. No me quiero imaginar que también con inteligencia artificial pueden hacer pasar un reporte periodístico para golpear a la presidenta, pero en ese mundo estamos, mi querido Paco, y pues está cabrón. Ah, va llegando también Jaime. Permíteme saludar también a Jaime. Un saludo, Jaime. Buenos días. A ver, voy con el querido Norman Pearl, porque Joseph Blatter, el que fue presidente de la FIFA, se está uniendo al boicot contra Estados Unidos. Dice, no vayan al Mundial a Estados Unidos. Le básicamente sugiere a los seguidores del fútbol que no, que no vayan a Estados Unidos para la Copa del Mundo por estos llamados al boicot, por lo que está ocurriendo, y dice que los fanáticos del fútbol no pueden estar o sentirse seguros como están las cosas en Estados Unidos. Eso por un lado. Y también, pues, de la prensa internacional que contraataca a Ricardo Salinas Pliego, y también me sorprendió esta nota que surge, fíjense, el Financial Times, el combativo billonario que reta al, al partido en el poder en México. Si no hay alternativa para mí, lo haré, dice Salinas Pliego sobre buscar la presidencia. En esta entrevista con el Financial Times, este medio británico, van quedando temitas como los que ya trae Paco de la Suprema, de Ryan Wedding. Te pongo estos otros dos temas y ahorita vamos con el querido Jaime Hernández para que cante las mañanitas, porque pidieron mañanitas con Jaime Hernández. Mi querido Norman Pearl, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos, buenos días a la audiencia. Qué gusto estar aquí con todos ustedes y compartiendo con esa audiencia tan combativa, tan interesante que tiene Sin Censura. Pues bueno, pues es cierto, Sepp Blatter fue presidente de la FIFA, tuvo algunos problemas, fue finalmente quitado de la FIFA porque se le comprobaron algunos actos de corrupción y finalmente él decide en este momento aparecer, tiene 89 años y decide aparecer para mostrar su desacuerdo con el riesgo que eventualmente tendría los aficionados en Estados Unidos. Yo coincido con él, coincido de que efectivamente Estados Unidos representa un riesgo grande para cualquier aficionado que pretenda ir, más aún si emerge o surge de aquellos países que Trump considera secundarios y que eventualmente también les ha impuesto la imposibilidad de entrar a Estados Unidos para fines de inmigración, no de turista. Pero bueno, yo creo que Blatter habla a través o a partir de su desilusión. Es finalmente el actual presidente de la FIFA quien le sustituye, Infantino. Y bueno, pues Blatter está tratando de sumarse a ese boicot de una manera, yo creo que justa, pero al mismo tiempo con una intencionalidad totalmente distinta a la que se esperaría de una persona de buena fe, ¿no? Yo creo también, ayer puse en duda un poquito que Salinas Pliego, yo siempre aseguré que Salinas Pliego se iba a tener que sujetar a las instrucciones del SAT y va a tener que pagar. Es un hecho que va a pagar. Lo que, claro, el tipo está derramando sangre por donde quiera y entre otras cosas está buscando cuestionar al gobierno. Pero fíjense, en este contraataque del gobierno, como dice el promo de Sin Censura, él habla de los sueldos de México y de los impuestos tan altos que se tienen, más que de los sueldos de los impuestos tan altos, porque tendríamos que ver los sueldos que él tiene, ¿no? No hay que olvidar que en México se tiene un impuesto creciente de ISR, el impuesto sobre la renta. Y este impuesto creciente va desde cero, prácticamente con los salarios mínimos, hasta los niveles o ingresos altos, ¿no? Y en esos ingresos altos, él toma un ejemplo por lo menos es lo que publica, toma un ejemplo de 40,000 pesos y en donde se reciben solamente 23,000. Claro, hay que ver que aquí también está poniendo el pago por su casa de Infonavit, está pagando seguro social, etcétera, etcétera. Y bueno, él quiere ejemplificar la injusticia en términos de impuestos que está manejando el gobierno de México. Lo que hay que decir es que en México no se han modificado sus impuestos. Los impuestos, no ha habido un aumento de impuestos, ni a trabajadores, ni a empresas. Así que, bueno, pues tenemos que hacer un pequeño comparativo. Nosotros en México, como les decía, se paga prácticamente 0% para salarios mínimos y hasta un 35% para ingresos muy altos. Ahora bien, si hacemos un comparativo con el resto del mundo, pues México es de las tasas más bajas de la OCDE y, por ejemplo, podemos ver a países con mayores impuestos que, claro, regresan también a través de programas sociales mucho dinero, como es Dinamarca con el 55,9%, Francia con el 55,4%, Austria con el 55% y Japón aproximadamente entre 45 y 55%. Ahora, en América Latina México se encuentra en una posición media alta. En países como Brasil
el 32%, Argentina el 27.8%, pero no hay que olvidar que nosotros el salario mínimo convertido a dólares es de 550 y en Argentina es de $240. Así que, bueno, lo mismo me podrían decir, sí, pero también compararlo con los sueldos europeos, es cierto, es bastante menor, pero no se ha modificado tanto. Los prianistas, por ejemplo, suelen decir, y se suma a Salinas Pliego, que estamos mal en términos de captura. Ahora, la recaudación que se tiene en México por ISR es muy importante, ¿eh? Es el 47.5% de todo lo recaudado. Ayer, entre las dudas que surgen con respecto a el tema de Wedding, que se entrega de acuerdo con la versión inicialmente del mismo director del FBI y del mismo secretario de Seguridad Pública nuestro, de García Harfuch, pues sí, sí, es cierto que llama a duda porque el director del FBI cuando llega a Estados Unidos dice que fue arrestado por sus agentes. Pat Bondi, la secretaria de Justicia, dice exactamente lo mismo. Y ahora el abogado se suma a esta narrativa, ¿no? Eso, lo decía yo ayer, se tendría que aclarar, sobre todo porque México tiene acuerdos con los Estados Unidos y eventualmente cuando se habla de arrestos, a veces queda en la subjetividad. Por ejemplo, ¿pudieron haber agentes del FBI en México? Sí. ¿Colaborando en qué sentido? Pues quizá dando ubicaciones, etcétera, y el arresto podría haber sido por parte de las autoridades mexicanas, pero no. Todo mundo compartió inicialmente la versión, poco creíble, también hay que reconocerlo, de que se había entregado en la Embajada de los Estados Unidos en México, algo que resulta muy difícil de creer, pero no imposible, mi querido Vicente, Jaime y Paco. Así es, mi querido Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, que hay que respaldar todos los días a las 2 de la tarde, de lunes a viernes, no apto para cínicos, ahí con su compañera de vida, con sus editorialistas estrellas, no apto para cínicos, mi querido Jaime, híjole, siempre pareciera que repito, pero no. Cada día sorprende cómo hay información, mi querido Jaime, el boicot contra el Mundial por parte de Joseph Blatter, que ya decía Norman, también él respalda. El tema de Alex Preti, que parece que lleva a Greg Bovino a ser, no sé si destituido es la palabra, pero parece que deja de ser el jefe de la patrulla fronteriza, Greg Bovino. Salinas Pliego, y dice Financial Times, el contraataque, los temas que ya traía desde que llegó el maestro Paco Cruz temprano. ¿Usted por dónde le entra, maestro? Un abrazote. Un abrazote, queridos amigos. Pues yo entraría primero por este coqueteo de Ricardo Salinas Pliego para ser considerado como candidato presidencial. Yo creo que si hay algo de ello, porque en todas las terminales, digamos, vinculadas a los comentócratas, medios de comunicación vinculados de alguna manera a Ricardo Salinas Pliego, desde ayer mismo comenzó a manejarse la versión de que Ricardo Salinas está considerado, muy bien considerado en las encuestas, en caso de presentarse como candidato del PAN a la presidencia de la República. Yo creo que evidentemente si Ricardo Salinas Pliego ha decidido pagar, cosa que le desagrada sobremanera, pues yo creo que dice, pues ahora se van a enterar, me voy a presentar como candidato a la presidencia para vengarme, para arreglar las cosas. De hecho, ese es el mensaje que envió
cuando compareció al lado de su amiga Patti Chapoy recientemente, diciendo que no era justo que unos trabajaban y otros se llevaban el dinero, que eso no estaba muy mal, que las cosas estaban muy mal en México y que se tenía que arreglar. Con ese discurso, yo creo que Ricardo Salinas Pliego resumió, grosso modo, su intención de pagar y al mismo tiempo su intención de buscar arreglar, según él, las cosas en México. Así es que yo sí le concedo cierto grado de credibilidad a estas aspiraciones presidenciales. Otra cosa es que Ricardo Salinas Pliego va a toparse con la realidad porque evidentemente por más encuestas que presenten a su favor, lo cierto es que existe un repudio general hacia Ricardo Salinas Pliego por todo lo que representa. Su odio contra las mujeres, su misoginia brutal, su campaña negra desatada contra el gobierno de López Obrador primero y después de Claudia Sheinbaum, no tiene ni una sola oportunidad por más que presenten, por más que sus voceros digan que sí, que tiene posibilidades, no tiene absolutamente ninguna posibilidad. Luego me paso al caso del señor Wedding. Tiene mucho sentido el hecho de que hayan dicho que él se entregó a la embajada. ¿Por qué? Porque, y esto lo conoce, lo sabe muy bien Paco, es muy posible que Wedding haya llegado a un arreglo con la embajada de Estados Unidos, en este caso con el embajador, para declararse testigo protegido. Y yo creo que ahí está precisamente el quid de la cuestión. Si se entregó con el fin de declararse testigo protegido, al igual que lo hizo, al igual que lo hicieron los hijos del Chapo Guzmán, tendría muchas ventajas a su favor, podría declarar, podría chivarse, apuntar a la red y quizá por el momento su abogado considera que no es prudente que dé a conocer que esas son sus intenciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor estaría en juego la seguridad de su familia. Esa es una posibilidad bastante plausible, yo creo, porque es la única posibilidad, porque, a ver, dado el contexto en el que estamos, donde Omar García Harfuch está realmente dando golpes por todos lados. Ha conseguido capturar algunos de los objetivos más importantes de los chapitos y los mallitos en ese contexto y además creciendo como está creciendo el cartel Jalisco Nueva Generación. Yo creo que Wedding se dio cuenta que era el momento de cerrar su etapa en México, buscar la protección y declararse testigo protegido. Es para mí la ruta más obvia. Ahora, ciertamente, es difícil de concederle a ambas partes credibilidad, aunque si me lo preguntan a mí, yo prefiero creerle a Claudia Sheinbaum. Dudo muchísimo que Omar García Harfuch haya engañado a la presidenta. Dudo muchísimo que Claudia Sheinbaum haya sido engañada y creo más bien en la tesis de que se entregó para buscar beneficios. Pero solo el tiempo lo dirá, ¿no? Ya saben que la mentira tiene las patas muy cortas y más temprano que tarde nos terminaremos enterando. Y por lo que toca al boicot, qué buena, habrá sido un sátrapa el señor Blatter, pero digo que es de sentido común boicotear el campeonato de fútbol que se está preparando en Estados Unidos. Donald Trump tiene que asumir las consecuencias del tremendo daño que ha hecho, suspendiendo visas a determinados países, lanzando una campaña sin precedentes contra la inmigración, legal o ilegal. Y yo creo que Donald Trump tiene que pagar. Y creo que ciertamente mucha gente se lo va a pensar, no 2, sino 10 veces antes de acudir a los partidos de fútbol en Estados Unidos. Creo que deberíamos sumarnos para hacer conciencia sobre las malas acciones de este presidente que está destruyendo a su propio país. Yo no he conocido ningún presidente con esta gran capacidad para autodenigrarse todos los días. Y finalmente, a mí me da mucho gusto, desde ayer lo veíamos
la forma en que Bovino se ha convertido en en el chivo expiatorio de esta decisión. Y a mí se me hace poco, se me hace poca la decisión de retirar y posiblemente remover al señor Bovino, porque dos muertes de ciudadanos estadounidenses son mucho. Ya debería a estas alturas también haber sido despedida Kristi Noem, que por cierto tuvo ayer una encerrona de más de 2 horas con el presidente Donald Trump, al término de los cuales hubo muchas especulaciones. Donald Trump no quiso decir si él estaba despidiendo o no, no quiso aclarar, pero es evidente que está en la cuerda floja o está en agua caliente Kristi Noem, porque la van a desplumar, sospecho, pero se han contentado con, por el momento, hacer a un lado a Bovino y dejar que entre Tom Holland en su lugar, lo cual no es garantía de nada, porque Tom Holland realmente es igual de bestia que el señor Bovino, incluso son iguales de bestias. Y hay que ver, porque ayer mismo presentaron desde el gobierno de Minnesota una petición ante un juez federal para que se retiren los más de 3,000 agentes de inmigración. El juez no, el magistrado no dijo si está a favor o en contra, pidió explicaciones a los abogados del gobierno, pero también pidió explicaciones al gobierno, a los abogados del gobierno de Donald Trump para que justifiquen esa presencia tan excesiva de abogados. Vamos a ver si en el curso de las próximas horas, por decisión del juez, se reduce significativamente esta cifra o lo hace el propio Tom Holland. Así es que va a ser muy, muy interesante la resolución dice, no, fíjate, sí, sí ha sido removido, está cayendo, se espera que sea removido de su cargo y se espera que se retire pronto. Es es la versión que ya están manejando bastante medios, lo está manejando de Atlantic. A ver, déjenme pasársela Sí, a... el Atlantic, que es un medio conservador, precisamente lo está manejando la salida de Greg Bovino Así es, como así jefe es. de la patrulla fronteriza. Así es, porque yo creo que es muy importante esta noticia. Yo creo que el problema de Bovino fue que sucumbió a sus peores instintos, pero además, y yo creo que es prudente insistir, queridos amigos, hay que tener en cuenta que el gobierno de Donald Trump insistió mucho en el despliegue de estos agentes de esta cantidad inusitada. Y el problema está, Vicente, Paco y Norman, en que estos agentes que han sido enviados a Minnesota están mal entrenados, no han recibido el entrenamiento obligatorio del tiempo. ¿Por qué? Porque las prisas de enviar a mayor número de agentes han obligado a las autoridades federales a enviar a agentes poco entrenados, poco entrenados. Esa es la principal razón. Y claro, sus vínculos a organizaciones supremacistas blancas. Así es que qué bueno que se larga el señor Bovino. Va a anunciarse pronto esta decisión. Antes de que nos gane la presidenta en la segunda vuelta, mi querido Paquito, con las reservas que esto merece, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha sacado una investigación que apunta a un contrato millonario de espionaje ligado a Víctor Manuel Álvarez Puga, el esposo de esta presentadora Inés Gómez Montt, otorgado por el gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán y que derivó en la cesión de un rancho de lujo en Florida a un subordinado del exsecretario de Finanzas quien firmó el contrato. Y estamos hablando, ay, de un pinche ranchito en Wellington, Florida, con 15,000 metros cuadrados, caballeriza para 12 caballos, 6 potreros, pista de equitación, alberca con jacuzzi y 7 habitaciones con acabados de lujo. Creo que le costó por ahí en el 2019 Álvarez Puga cerca de $5 millones en el 2022. Los arreglos del poder, ahí se las dejo, con las reservas de que es una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad.
Por cierto, también el segundo piso de la Cuarta Transformación haciendo quedar como pendejos perdón por la expresión, a, a Pedro Ferriz de Con, a Macario el Cretino y a Chumel Torres. El peso frente al dólar va para los 17 pesos, 17.30 y sigue bajando, o sea, sigue ganando terreno el peso frente al dólar. Y también por no dejar, Paco, se le están acabando los amigos, bueno, los amigos en libertad a Sandra Cuevas. Apañaron a otro amigo de Sandra Cuevas. Detienen en la Ciudad de México a Benoni Fernández, presunto delincuente vinculado con la ex alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Mi querido Paco, vamos contigo. Vicente, Norman y Jaime, rapidísimo para que tengamos antes, o para antes que nos gane la presidenta. Pues lo de Sandra Cuevas es ya la novia de la narcotráfico, pero mira, una bien interesante, Minnesota se está convirtiendo en el laboratorio de Donald Trump. Tiene razón Jaime lo que dice de los agentes, pero yo también insisto que esta es la política de Donald Trump. Un supremacista muy mimetizado con Adolfo Hitler. Minnesota es un estado, ¿cuántos habitantes tiene? 6 millones, 2 millones no son blancos, son inmigrantes, la mayoría con estatus legal, es decir, con papeles, pero muchos miles de ellos son somalíes y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Así que, y el mensaje de Trump es el sometimiento, por un lado. Y luego, mira, rapidísimo, ¿qué hay en México? Hay una guerra por la narrativa política y eso incluye criminal, narcotráfico. Hay una guerra por ganarle o por aplastar al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, aplastarla a través de un discurso unificado de toda la vieja prensa para colocar o para colocarse en el imaginario, y este fenómeno lo articula con varios factores estructurales, así que es una guerra por narrativa. Vayan Wedding, lo que el tema que los ministros de la Suprema Corte, el tema que busquen, quien gane esa guerra de narrativa, se va a ir con ella hasta las elecciones de 2027 de medio término. Vicente, Norman, Jaime, buenos días, ya yo sabes, @ Paco Cruz Jiménez en X, Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Buenos días, nos vemos al rato, Vicente. Un abrazo, Paco. Voy contigo, querido Norman. Pues bueno, yo podría concluir mi participación hablando del adiós de Xiomara Castro en Honduras, en donde ella dejó el poder ayer y este día, muy temprano, estará en el Congreso Nasri Asfura, el candidato de Trump en Honduras. Fíjense, quiero hacer una reflexión rapidísima. El Diablo Fernández, ¿se acuerdan del Diablo Fernández, el esposo de la dueña de FEMSA? Ellos fueron obligados a pagar alrededor de 15 mil millones de pesos por el presidente López Obrador. Recuerdo que saliendo del SAT, él dijo que pagaría el doble siempre y cuando pudiera quitar a López Obrador. Esas son actitudes de los que no pensaban pagar impuestos y los obligaron a hacerlo, ¿no? Definitivamente, querido Norman. Que no se nos olvide que amor con amor se pague, Norman. Bueno, a mí me encuentran como Norman F. Pearl en X, antes Twitter, y también en Facebook en 2 cuentas. Tenemos que ver cómo le hacemos para continuar con el encuentro de los caballeros de la noticia en el transcurso de las tardes, las noches. Ando armando rompecabezas que después compartiré con ustedes, mi querido Paco, mi querido Norman. Voy contigo, Jaime Hernández, para cerrar, maestro. Pues yo me quedo con estas informaciones contradictorias o zigzagueantes, como se le quieran ver, que dejan entrever la falta todavía de armonía en las políticas de México y Estados Unidos en la lucha contra los cárteles de la droga, esta intención siempre de Donald Trump de ponerse la medalla
en todos los casos de detención y relacionado con esto, tal parece indicar que según los primeros informes relacionados con la matazón en Salamanca, esta fue un asesinato ordenado por el cartel de Santa Rosa de Lima que vive un momento realmente brutal de encarnizamiento y de enfrentamientos contra el cartel Jalisco Nueva Generación. Yo los espero a las 14 horas en No Apto para Cínicos, ya saben, con mi querida compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, a quien todos conocen como Gildy, y los editorialistas, el editorial estelar, Yago, y el editorialista junior, Nico, que le da mucho por hacer pronunciamientos de corte amoroso al estilo de las reinas del Miss Universo. Gracias a los cuatro, les mando un abrazo, a los tres, perdón, les mando un abrazo a todos y nos mantenemos firmes. Un abrazo, mi querido Jaime. Recuerden los likes. Que cantas no sé por qué, cantas las mañanitas de No Apto para Cínicos, Jaime. Bueno, sí, como no, por supuesto, por Porque, supuesto. porque me están pidiendo las mañanitas para los cumpleañeros. Ahí les va, ahí les va. Nada más que te encargas tú de cobrar porque ya subí la tarifa a 25,000 pesos. Por 25,000 pesitos. Ahí les va. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachitos y muchachitas se las cantamos aquí. Despierten, chavos, despierten. Mira que ya amaneció. Oh, ya los pajarillos cantan, la luna ya Oye, se metió. Un abrazo a todos. oye, Jaime, te equivocaste de negocio, carnalito. Tú ya deberías de estar como Fox cobrando por las mañanitas. Ándale, ándale. Pues sí, ese cobra, creo que 5,000, yo con más razón, 25,000 pesotes. Un abrazo, Jaime. Un abrazo, Norman. Un abrazo, Paquito. Bueno, los caballeros de la noticia hablando con nosotros sin censura. Oiga, pues quiero pedirle que nos siga ayudando con los likes antes de que llegue la presidenta. Échenos la mano. Tenemos como 13,000, 14,000 personas conectadas y muy poquitos likes, como 5,000 likes. Échenos la mano, por favor. Busque la manita hacia arriba y dele clic así. Ese es el like. Suscríbase. Si le quitaron la suscripción, vuelvas a suscribir y active la campanita para sacarle la vuelta a estas campañas que nos esconden, que los limitan a ustedes. Gracias, doble agradecimiento por estar aquí y por cierto, Shalom Vladimir dice, te mando un abrazo, carnalito, Shalom Vladimir. Estos son los momentos que alegran el día. Dice Ana Gregorio, me encanta el humor de Jaime. El GOAT, el maestro Jaime, dice Manuel Castro. Buenos días, gente, ya dejé mi like, dice Juan Ramón Ciordia. Lluvia de chayotito del pueblo, pide Miriam Citec. Gracias a todos los que aportan con el chayotito del pueblo a esta tarjeta del Banco Banorte a nombre de su servidor, Vicente Carlos Serrano Arroyo con Y. El número de tarjeta es 4189-1400-5511-8185. Y recuerde que también puede enviarnos sus superchats a través de esta transmisión en vivo y en directo. Busque ese signo de pesos o de dólares que nos señala con la flechita Ceci. Ahí le da clic con su tarjeta de crédito, de débito, nos manda su aportación y mándanos un mensaje y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura. Charo dice Vicente, ayer me